Tercer domingo de Pascua. La enseñanza de este domingo la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Dice así nuestro texto: Los discípulos que retornaban de Emaús a Jerusalén contaron a los que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Hasta aquí nuestro texto. Lucas nos ubica en un ambiente marcado por la tristeza. Los discípulos y las discípulas han vivido los acontecimientos dramáticos de la prisión, la tortura, la condena y la muerte de Jesús. Al verle morir de esa manera tan humillante en la cruz, se derribaron todas las esperanzas mesiánicas que los animaban a seguirle. Y pusieron en duda las palabras mismas del Señor. A esto se agregaba ahora la noticia sobre que las mujeres, algunas de ellas, lo vieron, al igual que Pedro. Y por último, estos discípulos que regresan de Emaús y cuentan que estuvieron con él y que lo reconocieron al partir del pan. ¿Es verdad todo esto? ¿No será acaso la proyección de un deseo muy grande que se resigna a aceptar la realidad de la muerte, del fracaso y de un fin de la humanidad y de cada uno sin esperanza? No solo para ellos, sino para la humanidad. ¿No será una ilusión? Esperanza de un mundo libre, donde las personas sean reconocidas y aceptadas en su dignidad. Un mundo sin egoísmos, que no haya violencia, donde no reine la muerte. En definitiva, una esperanza de paz, de alegría y de felicidad para siempre. Una eternidad donde reine el amor, donde reine Dios para siempre. En este ambiente de tristeza, de incertidumbre, de dudas, de una profunda confusión, que muchas veces, como a ellos, también nos invade a nosotros, se presentó Jesús. Los discípulos quedaron espantados. ¿Qué estaban viendo? ¿Acaso también ellos son ahora víctimas de la ilusión? Jesús comienza por sacarlos de la duda. No es un fantasma, no es una ilusión, ni es una proyección colectiva de deseos no realizados.
les invita a que miren y toquen sus manos y sus pies para que pudieran comprobar que es Él mismo que vieron morir en la cruz, pero que ahora está vivo con ellos. Luego les pide algo de comer y come delante de ellos. Lucas describe con muchos detalles estos acontecimientos, dado que vive en una cultura marcada por el pensamiento filosófico griego, que podía admitir la inmortalidad del alma, pero jamás la resurrección, la glorificación del cuerpo. Hoy, muchos ambientes gnósticos hablan de que la resurrección de Jesús no es más que un símbolo que debe, por el ejercicio de la razón, ser desentrañado para llevarnos a comprender realidades que aún todavía no entendemos. Y algunos dicen que es un deseo proyectado, esa alienación profunda de la experiencia humana que proyectamos en una ilusión. U otros dicen, sí, está vivo en el pensamiento, en el corazón, en el recuerdo de los cristianos, pero cuando desaparezca el último cristiano, desaparece Jesús. Hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús no se trata de un muerto que vuelve a la vida, como una especie de marcha atrás. El resucitado es la misma persona, pero su cuerpo no es el mismo que tuvo cuando estaba con ellos. No se lo puede tocar, no se lo puede apresar. Pasa entre las paredes y las puertas cerradas, se aparece y luego desaparece, pero posee un cuerpo. Se trata del cuerpo glorificado. Miren, creer en la resurrección no es creer en que vamos a volver a una vida como esta. No se trata de creer en espíritus o en una inmortalidad del alma, como dice la filosofía griega. Se trata de creer que Jesús está vivo, y vivo para siempre, y que nos hace partícipes de su condición glorificada, y que nos envía a continuar su tarea. Esta alegría que experimentamos al saber que Jesús está vivo, que por lo tanto nuestra vida no está destinada al fracaso, a la muerte, sino a la plenitud, a una plenitud de existencia y eterna, debe sacarnos hacia los caminos, con entusiasmo, con alegría, hacia las periferias de la existencia humana y proclamar que Jesús, que ha muerto, ha resucitado, para que toda la humanidad pueda alcanzar esta alegría, vivirla en profundidad, para que todos puedan comprender que no han sido creados para la muerte, sino para la vida y vida eterna. La reconciliación definitiva con Dios y por lo tanto con toda la humanidad formando una sola familia de hijos y de hermanos, de hijos de Dios y de hermanos entre nosotros. Solo cuando toda la humanidad haya escuchado esta buena noticia que tenemos que llevar nosotros, podemos decir que el plan de Dios, el designio de Dios, de amoroso, tierno, ya se ha cumplido. El perdón que Jesús nos ofrece no es una palabra de consuelo que restaura la amistad, pero que deja a los demás como está. No, sino que se trata de un verdadero acto de creación, sí, de creación. Pablo nos dirá que es un morir con Él y con todo lo que es nuestra vida en contrario a la voluntad de Dios, y por lo mismo de todo aquello que nos esclaviza, que nos deshumaniza, de todas las consecuencias tanto en lo personal como en los vínculos familiares, amicales, sociales, etc., para permanecer unidos a Él, viviendo una vida nueva, una existencia de resucitados. Jesús nos envía a anunciar
la conversión para el perdón de los pecados. Se trata de un cambio, de una metanoia, conversión, es decir, un cambio de mentalidad y por lo tanto un cambio en nuestra manera de actuar, de vincularnos, que tiene su origen en la vida nueva que nos dona Jesús, o mejor dicho, esa vida nueva que nos dona Dios a través de Jesús. Jesús quiere que su presencia entre sus discípulos, entre nosotros, se extienda a toda la tierra. Solo así la presencia de Jesús resucitado hará posible que en torno a Él se vaya formando progresivamente una comunidad fraterna, una comunidad de hermanos, que tiene que ser fermento de una nueva humanidad. Para entrar en esa comunidad discipular es necesario una decisión personal, que tiene que brotar del corazón. ¿Y cuál es esa decisión personal? La de morir, la de renunciar al pecado en todas sus manifestaciones, egoísmos, injusticias, mentiras, insolidaridad, violencia, en una palabra, a todo aquello que nos impide amar, a todo aquello que nos impide ser plenamente humanos, amar a Dios y amar a los demás, también al que es enemigo nuestro. Por esto debemos aceptar el perdón que Dios nos ofrece en Jesús, muerto y resucitado. Pablo nos dirá, déjense reconciliar. ¿Cómo nos cuesta esto, no? Dejarnos perdonar. Dios perdona siempre. Dios no se cansa de perdonar, pero muchas veces nosotros nos cansamos de pedir perdón, o mejor dicho, nos cerramos al perdón. Cada persona, cada familia, cada comunidad, pero también la sociedad humana, tiene que comenzar a vivir la vida que brota de la resurrección. Cada persona es llamada por el anuncio gozoso del Evangelio a un cambio de vida, pero también todas las dimensiones de la sociedad, la política, la económica, la educativa, etcétera, tienen que ser impregnadas por la resurrección. Están llamadas a esta profunda transformación. Se nos plantea entonces una pregunta. ¿Quién es capaz de asumir este compromiso, de poner su vida al servicio de la causa de Jesús? Es decir, al servicio del reinado de Dios, al servicio de todo hombre y de toda mujer, sufriente, oprimidos en situaciones denigrantes, no solo por causas económicas, que son dolorosas y urgen solución, y que hoy nos aprietan a todos, sino de todo lo que estamos oprimidos por diversas situaciones, tanto internas como externas, que nos llevan a una deshumanización, lo que llamamos situaciones de pecado. Ante una tarea tan grande y que pone en juego nuestros criterios de confort, nuestra manera de pensar, nuestra manera de bienestar, cualquiera sea chica, siente miedo, se aferra a lo obtenido, olvidando el dicho que dice, uno no es dueño de lo que tiene, sino de lo que da. Pero hoy el Evangelio nos dice que lo podemos realizar, pero no por nuestras fuerzas y nuestros proyectos, muy hermosos que sean, sino por la confianza, por el abandono en las manos de Dios, por esa fe, confianza, por esa fe que es obediencia a la palabra de Dios. Como lo dice María, ¿no? Hagan todo lo que Él les diga. Tenemos que obedecer, hacer todo lo que Él nos diga, confiar, aunque a veces nos parezca absurdo. Confiar. La confianza es la fuerza, el coraje
que nos anima a enfrentar los conflictos y las dificultades. La fe, la confianza nos abre la esperanza, es la que nos envía, es el mismo Jesús que está vivo entre nosotros quien nos envía. Él nos da la orden, pero no solamente la orden, sino que nos da la capacidad y la fuerza para realizar. Él es la palabra creadora, es el verbo hecho carne. Y esa palabra es eficaz, realiza lo que dice. Alguno podrá decir que Jesús vive en la fe y en la esperanza de sus discípulos, pero la presencia de Cristo, queridos hermanos, queridas hermanas, va mucho más lejos. En Él, Dios Padre ha cumplido definitivamente lo anunciado y esperado por el testimonio de las Escrituras, que recogen todo el camino de dolor, de pecado, de liberación, de esperanza, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Jesús les abrió y nos abre a nosotros, dice Lucas, la inteligencia para que pudieran y podamos hoy comprender las Escrituras, es decir, el designio de Dios sobre la humanidad, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre vos mismo. La fe no está contra la razón y contra la inteligencia. No existe la fe del carbonero. La fe no es ciega, no es irracional. Es razonable. No es racional, pero es razonable. La fe viene a llevarnos o viene a llevar a nuestra inteligencia a una plenitud de conocimiento, porque nos muestra, como hizo con aquellos, su cuerpo glorificado, come con ellos, como hoy come con nosotros en la Eucaristía, para que podamos comprender también con los ojos de la inteligencia. Y a aquellos les hace y nos hace a nosotros comprender las Escrituras, es decir, la totalidad del designio de Dios. Eso quiere decir las Escrituras. Por eso dice, para que comprendieran la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros, la Torá, el Pentateuco. Después dice los profetas y agrega los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento que testifica, vuelvo a repetir, la esperanza, no solo de Israel, sino de la humanidad. ¿Y para qué lo hace? Para que se dieran y nos diéramos cuenta de que todo lo que había acontecido en él y lo que se prolonga a lo largo de la historia personal y de la historia de la humanidad no es un fracaso, aunque a veces haya momentos de sombra y de dolor, sino el cumplimiento del designio salvífico de Dios. Esta certeza, que es la que animó a los discípulos y sigue hoy animando a las iglesias cristianas, es la fuerza, el Espíritu Santo, que nos hace seguir anunciando y actuando y dando eficacia a la obra que en su nombre realizamos cotidianamente, en los ámbitos en los que nos movemos. Hermanos, hermanas, este es el tiempo de la misión. Este es el tiempo de nuestra misión. Estamos enviados a transformar el mundo. Claro, esta palabra nos queda grande, el mundo. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo hacerlo? Es imposible. Más aún, me parece que es una pretensión adolescente. Cuando decimos el mundo, se trata del pequeño mundo, de ese metro cuadrado en el que te moves y en el que yo me muevo, en el que trabajo, lloro, sufro, río, disfruto, experimento la necesidad, construyo amistad, vínculos, ese círculo en el que me enojo, en el que pido perdón, en el que perdono, en definitiva, en el que estoy llamado a amar. Es ahí,
el entretejido de lo de todos los días, donde somos llamados a llevar a todos y a cada persona, sin distinciones de ningún tipo, la palabra poderosa de la alegría del Evangelio. La resurrección de Jesús de entre los muertos, repito, de entre los muertos, es el cumplimiento de la obra creadora de Dios. Es su acción definitiva, escatológica, del Dios que nos llama a la vida. Él, el primero, verdadero hombre, el primero, el primogénito de entre muchos hermanos. Luego nosotros, que sabemos, como lo afirmamos al proclamar el credo, y decimos, creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Pero para esto es necesario que por la realidad del bautismo que hemos recibido, comencemos ahora, no mañana, hoy, ahora, a resucitar a esa vida nueva. En esta nueva vida encontraremos la verdadera vida con mayúscula, la verdadera paz con mayúscula, la verdadera alegría con mayúscula, que nada ni nadie podrá quitarnos jamás. Querido hermano, querida hermana, te deseo en este tercer domingo de Pascua un feliz domingo. Que lo disfrutes en familia, que lo goces, que profundices la palabra del Señor. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.